agradecerle al Señor por permitirme restablecerme a las enseñanzas. Gracias por abrirme puerta, ¿no? Para poder continuar con las enseñanzas. Hemos estado viendo a lo largo de varios videos acerca de un estudio bíblico, acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. En esta ocasión vamos a hacer una pausa porque el Señor, Él dispone lo que hay que hacer en este ministerio. Vamos a ver un tema muy interesante acerca de las formas de arrebatar tu bendición. No sin esto dejar de seguir con las enseñanzas de los videos anteriores. Vamos a hacer una pausa. Luego de dar este mensaje vamos a continuar con el tema del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Agradezco las oraciones de los santos, agradezco lo que puedan hacer por este ministerio, ayuno, intercesión, vigilia, para que este ministerio pueda permanecer abierto, ¿no? De manera desinteresada, sin pedir diezmos, sin pedir ofrenda, ¿no? En lo que se refiere a la parte económica. Se ha abierto este ministerio con el propósito de que tu vida sea grandemente bendecida. Como retribución, te pido que ores por este ministerio, el siervo vigilante, y por esta persona a quien te habla, tu servidor Giovanni Peláez. Vamos a orar para encomendar todo lo que se haga en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, oro, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, agradeciéndote que me hayas abierto puerta, Padre, para poder predicar tu palabra. Oro porque este mensaje sea de bendición, Señor, para cada vida, Señor. No desconozco, Padre, lo que tú tengas para cada vida, pero prontamente, Padre, he hecho caso, Padre, en obediencia, Señor, en los temas que tú me revelas, Padre, para poderle dar a la audiencia, Señor. Gracias por las oraciones de los santos. Oro por la paz de la nación de Israel, oro por la paz de Jerusalén, maldigo a los que maldicen Israel, oro por tu segunda venida y por la prosperidad de tu palabra alrededor de toda la tierra. Oro, Padre, mi Dios mío, Señor, por cada vida, mi Dios, que tiene un ministerio, que sean bendecidos, prosperados, Padre, grande, rica y poderosamente. Que tomen, Padre, ahí, conforme está escrito en tu palabra, los has constituido en reyes y sacerdotes. En el nombre poderoso de Jesús también pongo en oración, Señor, esta nación de Ecuador, Padre mi Dios mío, oro por los gobernantes, porque así nos dice tu palabra, que oremos por los gobernantes de esta nación para que podamos vivir quieta y reposadamente. Agradecemos, mi Dios, la paz que se está viviendo, Padre, así sea de manera temporal, mi Dios, en este país. Agradecemos, mi Dios, que tú le des inteligencia y sabiduría, Padre, a quienes están al mando de esta nación de Ecuador, Señor, para que podamos vivir a la luz de las Escrituras, quieta y reposadamente, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu ayuda, por tu favor, por abrir puerta, Padre, para que sea predicada tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es formas de arrebatar tu bendición. Vamos a ver varios ejemplos. Voy a conversar mi experiencia de vida, mi testimonio. Vamos a ver a lo largo de las escrituras. Espero que te puedas nutrir del mensaje que viene de parte de Dios. ¿Por qué se da esto? Porque estás en ayuno, oración, vigilia, intercesión, y el Señor me revela los temas. Siempre, por sobre todas las cosas que tú pidas, pide revelación, ¿no? Para que la palabra de Dios sea predicada con denuedo. Ya hemos visto en videos anteriores acerca de las llaves del reino. Entonces, sobre esa base vamos a establecer este tema: formas de arrebatar tu bendición. Las llaves del reino de los cielos son, como ya lo he explicado en videos anteriores, ayuno, oración, vigilia, alabanza e intercesión. La intercesión no es otra cosa que interceder por tu prójimo. Tú lo ves pasando una prueba, intercede por tu prójimo. Lo ves apartado, intercede por tu prójimo. Lo ves que no anda correctamente, intercede por tu prójimo. No lo juzgues. La alabanza, ¿no? El ministerio de la alabanza, como ya lo he predicado en videos anteriores, va a experimentar, a la vez que las prédicas van a experimentar sin necesidad de ministración, un aumento en la gloria, ¿no? Entonces vamos a ver milagros, señales, prodigios a través de la misma unción que se va aumentando, a la vez que aumenta la violencia en la faz de la tierra, a la vez que se multiplica la maldad, asimismo se está multiplicando de gloria en gloria la divinidad de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Con señales, prodigios, milagros. Entonces, una vez dada esta introducción acerca de que ya hemos visto en otros videos, las 5 llaves que abren puerta en el reino del Espíritu, ¿no? En el reino de los cielos, ¿no? Entonces
Vamos a ver ahora cómo arrebatar, ¿no? Cómo arrebatar del reino de los cielos, traerlo de esa dimensión a esta dimensión natural, ¿no? Vamos a ver sobre el tema, acompáñame al libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 28. Como título tiene Jacob y el ángel de Jehová. Vamos a ver la experiencia, cómo se relata por medio del Espíritu Santo, claro está, cómo Jacob tuvo una experiencia por medio de la oración, contendiendo con el ángel de Jehová para arrebatar su bendición. Arrebatar es una cosa que es un forcejeo, es algo que es arrancar, ¿verdad? En el buen sentido, ¿no? Vamos a ver ciertos ejemplos, entre ellos Jacob y el ángel de Jehová. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 28. La palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión con su Espíritu Santo. Dice la Escritura, Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, al amanecer, ¿no? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo. El ángel de Jehová le descoyuntó el muslo. Por eso es que Jacob, hasta los finales de sus días, aproximadamente vivió 130 años según la Escritura, hasta el final de su día él era cojo. Y aún el pueblo de Israel, cuando comen el cordero para la Pascua, no comen el tendón, porque se le recogió el tendón a Jacob como una señal, ¿verdad? Los que saben de la Escritura saben a lo que me refiero. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, arrebató su bendición, pero le quedó como señal el tendón recogido, ¿verdad? En su muslo. Por eso Jacob cojeaba, ¿no? No lo dice la Escritura, pero si vemos aquí es porque le quedó como señal del haber contendido contra el ángel de Jehová para arrebatar su bendición. Ya conocemos las características de Jacob, ¿no? Como el nombre de él era usurpador, ¿verdad? Entonces arrebató la bendición a su hermano, la consiguió de una persona muy inteligente, ¿no? Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre sino Jacob, sino Israel, es decir, le cambió el nombre, así como lo hizo con su padre, que era Abraham sin H, luego le cambió Jehová Dios el nombre Abraham con H, que es decir, padre de multitudes. A Sara su nombre era Sarai, pero cuando le puso Sara también eran madre de multitudes. Entonces Dios le cambia el nombre a la persona, ¿no? Para que sea de bendición. Esto es como un testimonio, ¿no? Le cambia su nombre de Jacob, que significaba usurpador, le cambia el nombre a Israel, un príncipe, ¿no? El que contiende contra Dios, el que vence, ¿no? No es un príncipe, ¿no? Príncipe de las llamas, según lo que he investigado, ¿no? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto está en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Esta es una introducción acerca de cómo arrebatar tu bendición. Este es uno de los tantos ejemplos que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el significado del verbo arrebatar. ¿Qué significa arrebatar? Significa tomar algo o a alguien con violencia o rapidez, ¿no? Es decir, arrancar. Así, de esta forma violenta debes de orar, ¿no? O cualquiera de las 5 llaves que ya te he explicado, ¿no? Sea oración, ayuno, oración, vigilia, alabanza, intercesión. Cuando tú estés activando estas llaves, hazlo con violencia, de manera que arrebates tu bendición, ¿no? Este es el significado de este mensaje. Trabajamos sobre la base que ya hemos visto acerca de las llaves que abren puertas a nuevas dimensiones, ¿no? Ya son 2 años, estamos a otro nivel. Las personas que me han acompañado a lo largo de estos episodios, de estos reels que he grabado, estos videos cortos, saben a lo que me refiero. Estamos trabajando sobre ese constructo, ¿verdad? Entonces, repetimos, el verbo arrebatar significa tomar algo o a alguien con violencia o rapidez, generalmente de forma brusca o sorpresiva. También puede referirse a quitar algo de manera repentina o con gran fuerza emocional.
Un ejemplo, dice, el ladrón arrebató el bolso de la mujer con violencia, es decir, es como para fines explicativos, ¿no? Con violencia, para tú arrebatar tu bendición debes orar conforme dice la Escritura, ¿no? Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé, Jeremías 33:3, ¿no? Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, también dice la Escritura, ¿no? Clamar significa un estado activo de la oración, hacerlo en voz alta, porque cuando uno ora lo hace en un modo pasivo, una oración sea con tu boca o sea en tu corazón que tú lo hagas a Dios. Cuando tú haces una oración lo haces en estado pasivo, pero cuando dice la palabra clama, un clamor es elevar la voz, gritar, ¿verdad? Entonces de esta forma activa es que Dios te pide que tú arrebates tu bendición, ¿verdad? Así dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, esta es la forma de arrebatar, con una oración activa a través del clamor, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo entre Cristo y Satanás, cómo Jesucristo arrebató las llaves de el Hades, las llaves que había, las llaves del Hades de la muerte, para poder hacer su resurrección en un cuerpo de gloria, ¿verdad? Porque antes existía este temor por medio de que existía la muerte y era un límite para el hombre, ¿no? Pero por la misericordia de Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo cumpliendo las Sagradas Escrituras hasta la muerte y muerte de crucifixión. Fue derramada su sangre, entonces tuvo la autoridad para descender hacia el infierno, ¿no? Hacia el Hades, y arrebatarle a Satanás lo que le quitó a Adán, ¿verdad? El rollo que es descrito en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Cuando solamente Jesucristo es el único digno de desatar los sellos, ¿no? Los que saben de palabra, saben de Biblia, saben a qué me refiero. Adán perdió por el pecado, perdió la autoridad y el poder que Dios le había dado. Él encargó la tierra, todo el planeta para que esté a su disposición, ¿no? Él gobernaba porque estaba con un resplandor de gloria, porque dice la Escritura en Génesis que fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre desobedeció, pecó, se apartó ya este conocimiento, ¿no? Este espíritu que había en él, ¿no? Se apartó. Entonces ya este varón, por causa de su desobediencia, entró la muerte en el mundo, ¿verdad? La muerte no existía, era un sistema, un equilibrio perfecto, ¿no? Pero a causa de que este varón Adán desobedeció sin juzgar, sino para fines explicativos, este varón desobedeció y entró por eso la muerte. Entonces, ¿cuál fue la función de Jesucristo? Recuperar lo que había perdido Adán, ¿no? Entonces vemos que el único digno, por medio del sacrificio, conforme lo describe el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 5 me refiero, y dice que se ve un cordero, es decir, su cuerpo que fue arrebatado, lo que lo describen los 4 evangelios, su cuerpo sin sangre, fue arrebatado porque fue primicia, conforme el libro de Primera de Corintios, capítulo 55, primicia de entre los muertos. Luego resucitaron, conforme dice Mateo, capítulo 27, ¿verdad? 54 o 58, si lo recuerdo, ¿no? Entonces describe las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Fueron los que esperaron, los grandes patriarcas, los héroes de la fe, que los describe en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Entonces ellos fueron hechos primicias, presentados, pero el primero, el que fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a causa de su cuerpo sin sangre que está ahí en el trono de Dios, el sacrificio perfecto que le hizo, él tiene la autoridad y el poder para desatar los sellos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Jesucristo arrebató las llaves de la muerte y el Hades descendiendo al infierno. Vámonos al libro de Jonás capítulo 1 versículo 17. Dice la Escritura. Jonás capítulo 1 versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás era un profeta que desobedeció la palabra de Dios. Por causa de la desobediencia fue tragado por un gran pez, ¿verdad? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Y estos 3 días y 3 noches que tuvo, según lo describe el vientre del gran pez, muchos, no comparto esto, pero muchos dicen que fue tragado por el Leviatán y fue llevado, esta serpiente marina, ¿no? Fue llevado hasta el infierno por medio del agua, ¿no? Fue llevado hasta el infierno y estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, pero dentro del gran pez, como dice la escritura. Esta es una señal que se le dio al profeta Jonás. Luego sabemos que este gran pez vomitó a Jonás en una playa, ¿verdad? Pero porque él clamaba, ¿no? En el clamor fue escuchado por Dios y fue vomitado por este gran pez, como lo describe la escritura. Pero muchos dicen que es la Leviatán, la serpiente tortuosa, es serpiente marina, es la que lo tragó a Jonás. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Dice la escritura: Él respondió cuando Jesucristo predicaba en su cuerpo de carne hace 2000 años en la nación de Israel. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, la que acabamos de leer en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 17. Se refería a que Jesucristo tenía que, una vez que había muerto, en su cuerpo espiritual, tenía que descender a el Seol, a arrebatarle al enemigo las llaves de la muerte y el Hades. Si Satanás hubiera sabido el plan de Dios, Satanás nunca hubiera crucificado a Jesucristo, nunca lo hubiera matado, porque se le iba a ser quitado el poder mediante el plan perfecto de Dios a través de las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nunca lo hubiera crucificado, nunca lo hubiera matado, porque le era quitado el poder que había perdido Adán en el Génesis, ¿no? Entonces dice el versículo 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Qué estuvo haciendo Jesucristo? Predicando en el infierno. Fruto de eso se arrepintió Salomón porque era espíritu y estaba encarcelado en el infierno. Salomón empezó bien, pero luego por tener 1000 mujeres, 1000 concubinas, fue corrompido por las costumbres de estas mujeres y lo llevaron a hacer sacrificios a ídolos. Entonces Salomón fue al infierno, su espíritu fue al infierno. Cuando Jesucristo le predica, entonces Salomón alcanza misericordia y es contado ahora en el libro del Apocalipsis como uno de los 24 ancianos que rinden sus coronas, es decir, todo lo que Dios les ha dado, sea en este plano material o en otra dimensión, lo que Dios les dé o lo tenga en su presencia, ellos rinden su corona, todo lo que Dios les dé. Todo lo que Dios nos dé en este plano es porque nosotros solo somos administradores de la gracia de Dios. Dice la Escritura que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? En las regiones celestes. Él se hizo pobre por enriquecernos a nosotros. Entonces tú, a través de esta prédica, vas a aprender cómo arrebatar de allá del reino de los cielos y traerlo a esta dimensión. Ese es el propósito de esta prédica, pero vamos a verlo paso a paso. En este bloque estamos viendo acerca de Jacob y el ángel de Jehová, cómo Jacob arrebató su bendición, y estamos viendo también acerca de la experiencia de Cristo y Satanás, la lucha que ha habido, ¿verdad? Estamos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Hemos leído acerca de Jonás y la señal de Jesucristo cuando él descendió al corazón de la tierra, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40, ¿no? Al corazón de la tierra. ¿Para qué descendió? A arrebatar las llaves de la muerte y el Hades. Mateo capítulo 16, versículo 4. Dice la Escritura: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo ser, ¿no? Corroborando lo que ya hemos visto
en los libros anteriores. Jonás 1:17, Mateo 12, capítulo 12, versículos 39 y 40, y Mateo 10, capítulo 16, versículo 4. Entonces, Jesucristo fue dado como señal, así como fue el profeta Jonás, que dice la Sagrada Escritura, se lo tragó un gran pez. No vamos a ir más allá de eso, pero muchos dicen que fue tragado por el Leviatán, porque el Leviatán puede ir a esa dimensión, ¿no? Descender a eso, donde hierve, donde cosa que es el mismo infierno en el corazón de la tierra, ¿no? Pero por medio del agua, ¿no? Entonces una ballena no va a poder hacer, si fuera un gran pez, una ballena no va a poder, porque tiene un límite. Si desciende muy abajo a la tierra y hay mucho fuego, vamos a ver que es como un pescado cocinado, como cuando usted se come un encebollado aquí en Ecuador. Entonces, no tiene lógica que haya sido una ballena. Probablemente fue el Leviatán, ¿no? Como muchos expertos de la escritura lo señalan. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice la Escritura la unidad del Espíritu, lo que nos recomienda el Espíritu Santo cómo se debe de llevar, ¿no? La iglesia de este tiempo, ¿no? Estamos viendo sobre Cristo y Satanás, ¿no? Como las formas de arrebatar tu bendición. Esta es una recomendación del apóstol Pablo, ¿no? Dice la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo se refería a que él estaba preso en el Señor. O sea, vivía en su cuerpo de carne, pero estaba preso en el Señor. Cuando Jesucristo nos compra a precio de sangre, Jesucristo es nuestro amo y Señor. Él es dueño del cuerpo, dueño de nuestro espíritu, dueño de nuestra alma, ¿verdad? Le pertenecemos porque Él nos ha comprado a un altísimo precio, que es precio de la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros. Y lo que Dios nos quiera poner, sea ministerio, sea lo que Dios nos quiera bendecir con bienes materiales y espirituales, le pertenecen a Cristo. Y Él nos quiere conceder a través de su Espíritu Santo. Ya hemos visto en videos anteriores acerca de la garantía que tenemos, que son las arras del Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hablas en lengua, sientes que el Señor te toca, te salen las lágrimas porque el Espíritu de Dios, son señales que se manifiestan que el Espíritu de Dios habita en ti, ¿verdad? Entonces tú sientes que te despelucas y el Espíritu Santo está que te toma y de repente lloras o hablas en lengua. Hay distintas formas de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces son las arras del Espíritu Santo. Entonces si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía de que los bienes de Cristo te pertenecen. Pero a veces por el desconocimiento nosotros no alcanzamos, no sabemos arrebatar esa bendición, ¿no? Sea ministerio, sea bienes materiales, porque la promesa fue dada a Abraham. Y Abraham no era un hombre pobre. Adán fue un hombre obediente, el padre de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y a través de él, las promesas que fueron hechas a Abraham fueron cumplidas en Cristo. Y los bienes que le pertenecen a Cristo nos pertenecen a nosotros. Pero tu corazón debe estar preparado, ¿verdad? Para poder recibir estos bienes. Porque mientras tú tengas un conocimiento como niño, vas a tener necesidad de un tutor, de un curador, de un pastor, de una persona de mayor rango, de mayor nivel, un apóstol que te dispense. Pero ya cuando tú tienes el conocimiento de Dios, ya tú puedes administrar tus bienes que Dios te vaya añadiendo, ¿verdad? Espero tengas crecimiento espiritual, espero sepas recibir esta semilla en tu corazón. Espero si tienes ministerio, que Dios te bendiga, ¿no? Grande, rica y poderosamente, como lo hizo a Abraham, ¿no? Dice la Escritura, el apóstol Pablo nos revela en el libro por medio del Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, dice la unidad del Espíritu. Muchas iglesias a veces experimentan prueba tras prueba, tras prueba, tribulación, no avanzan. ¿Por qué? Porque a veces hay división, disensión entre los hermanos, ¿verdad? Hay murmuración, hay chisme. Entonces todo esto, dice la Escritura que esto leuda la masa, ¿verdad? Ya esto corresponde una madurez, se podría decir, por parte de cada miembro, ¿no? Porque cada miembro es cuerpo del Espíritu, es miembro del cuerpo de Cristo. Pero si el miembro no está actuando de una manera correcta, entonces
el cuerpo no tiene un buen funcionamiento, ¿verdad? Si tu hígado está en mal estado, tú no vas a poder tener la vitalidad para poder hacer las cosas. Si tu corazón está en mal estado, tú no vas a poder correr, ¿no? Si tu visión está borrosa, no vas a poder conducir, no vas a poder hacer tus actividades diarias, ¿no, verdad? Entonces, si tu lengua no habla de la forma correcta, nadie te va a entender. Por ponerte mero ejemplo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero si que tú no estás haciendo la labor correcta, porque dice la unidad del Espíritu, no estás haciéndolo de forma correcta, entonces estás haciendo que el cuerpo en sí no funcione de la manera adecuada, ¿no? Vemos, como dice el apóstol Pablo, la Sagrada Escritura nos revela que somos parte del cuerpo de Cristo, pero Jesucristo es la cabeza y la autoridad sobre ese cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Tu ministerio, los dones que Dios te da es una vocación, ¿verdad? Lo que tú te desempeñes en el ámbito profesional o lo que sea es una vocación que Dios te ha dado. Ha sido permitido por parte de Dios, te dio a Jesucristo y ese es tu don que Dios te ha dado, ¿verdad? Lo que tú estás ejerciendo, sea tu profesión, sea un ministerio, sea en la actividad que te desenvuelvas, es por parte de Dios, ¿verdad? Que te permite estar en ese lugar, ser un administrador, un mayordomo de los bienes que le pertenecen a Cristo, ¿no? Nosotros dejamos el cuerpo y nosotros qué sabemos para quién queda lo que hemos hecho, ¿verdad? Todo le pertenece a Él, ¿no? Un día el Señor me lo dijo, todo es mío y a quien yo quiero lo doy, pero ya depende de ti que alcances un grado de madurez, ¿no? Espiritual para que puedas recibir y puedas administrar los bienes que Dios te quiere dar o los ministerios o los dones que Dios te quiere dar. Dice el versículo 2, Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces hay hermanos que tienen aversión, ¿no? Que no quieren, porque hay personas que le caen mal, ¿verdad? Solamente están con su grupito, con el que les caen bien. Entonces, todas estas cositas son un llamado de atención, no hacer acepción de personas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto porque no permite que la iglesia crezca y no alcance un próximo nivel, una nueva dimensión, ¿verdad? Te matas orando, te matas ayunando y no ves fruto. ¿Por qué no ves fruto? Porque el mismo Espíritu Santo te está corrigiendo la manera en la que tú debes de estar, ¿no? Si somos del Espíritu, vivamos por el Espíritu, ¿verdad? Entonces ya depende de que tú ejecutes o no la palabra que Dios te da, ¿verdad? Porque esta palabra no es mía, es palabra de Dios. Si tú te corriges, si tú tomas los correctivos necesarios, vas a ver el fruto de Dios en tu vida. Versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, si tú no estás en el Espíritu, si tú no amas a tu prójimo conforme está escrito en los mandamientos, aparte de lo que está escrito en Éxodo 20, los 10 mandamientos, Jesucristo nos da 2 mandamientos no adicionales. Nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Y asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tu prójimo es tu hermano en Cristo, ¿verdad? Pero si tú no lo amas, si tú sientes aversión, si lo rechazas, entonces no está el amor de Dios en tu vida. Por eso estás prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, hasta que tú cambies tu mala actitud. El que tú tengas un cambio o no ya depende exclusivamente de ti, no si tú quieres aspirar a nuevas dimensiones, si tú todo lo que se te ha predicado ya lo estás viviendo, bendito sea Dios, ¿no? Gloria a Dios porque para eso se ha levantado este ministerio, no con otro afán, sino con el afán de bendecir tu vida. Y a cambio pido oración por este ministerio para poder llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuevamente lo repito. Es decir, que si tú tienes un don, tienes un ministerio, es una vocación que Dios te ha dado. Si Dios te permite alcanzar un título universitario, ejercer en determinada posición que Dios te ponga, es una vocación que Dios te ha dado. Pero de ese fruto tú debes de tener el diezmo, la ofrenda, ¿verdad? Entonces, para que Dios te bendiga, te añada, ¿verdad? Dependiendo de tu fidelidad, Dios te va a añadir, ¿verdad? Pero si tú eres una persona mezquina, que no cumple, que luego no te quejes cuando la plata no te alcance, ¿verdad? Cuando lo que tú ganas no te alcance, ¿verdad? Entonces ya eso es una decisión personal, esto no es por obligación. Toda ofrenda, toda primicia, todo diezmo es que tú lo des con fe, lo des con amor. Porque si tú lo vas a dar de mala gana como lo hizo Caín, entonces tu ofrenda no va a ser aceptada delante. Porque Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer, ¿no? Él pesa los corazones, ¿no?
Entonces a Dios no se lo puede engañar porque Él mira de diferente manera. Él pesa nuestro espíritu, nuestra alma en balanza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos, no? Ya eso depende única y exclusivamente de ti, ¿no? De que haya un cambio en tu vida. Que haya fruto del Espíritu en tu vida o no, ya eso no es de mi incumbencia. Eso es algo de manera personal, algo íntimo entre tú y nuestro Padre Celestial, ¿no? Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Él no se puede escapar. Él es nuestro amo y Señor. Le pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre. Y lo que lleguemos a tener o la dimensión que lleguemos a alcanzar, si eres grandemente utilizado, siempre guarda la humildad. Jesucristo fue tan humilde que hasta le lavó los pies a sus discípulos. Compartía el pan, ¿verdad? Dormía en las rocas, en las montañas, en las cuevas, ¿verdad? Demostrando su humildad, ¿verdad? Entonces, si ahora Dios te ha prosperado, Dios te ha dado un bien, una propiedad, te ha dado un vehículo, te ha dado profesión, te ha dado una familia, te ha dado todo lo que tú tienes, de lo que tú gozas, es por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, para que tú lo disfrutes, ¿verdad? Pero en ningún momento esto debe de constituir una jactancia, una vanidad, una arrogancia, ¿no? De tu parte. Si Dios te aumenta más, humíllate más, búscalo más, porque de Él depende. Dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Nosotros somos añadidos, injertados, ¿no? Entonces, como dice la Sagrada Escritura, entonces dice la Escritura, si fuera de mí no puede llevar fruto, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Separado de mí nada puedes hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces es en Él en que necesitamos estar adquiriendo, arrebatando esa bendición, ¿verdad? En un ayuno, en una intercesión, una vigilia, en congregarse, ¿verdad? Es allí donde tú arrebatas tu bendición, ¿no? Entonces ir de gloria en gloria, ¿verdad? A esto me refiero con este tema que lo he nombrado por medio de la revelación del Espíritu Santo, formas de arrebatar tu bendición. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, estos varones que fueron encomendados, ¿verdad? Estos vigilantes que le llama la Escritura en el libro de Enoc, estos seres celestiales, ángeles que fueron asignados para nuestra protección, pero se rebelaron, fueron ya desechados de parte de Dios, y los dones que tenían ellos nos fueron dados ahora a los hombres. Los dones, los ministerios, por eso vemos señales, ¿verdad? Prédicas sobrenaturales, sanidades, milagros, ¿verdad? Son señales, prodigios que da el Señor porque les arrebató lo que ellos tenían y nos lo ha dado ahora a los hombres. Entonces llevó cautiva la cautividad. Los que estaban en el primer cielo, que no dejaban que pasen las bendiciones o que se oponen, ¿verdad? Vemos un ejemplo en el libro de Daniel, que siempre lo recalco, cuando Daniel estaba en ayuno 21 días, ¿verdad? Y estaba orando, intercediendo por la nación de Israel, por la cautividad que había sobrevenido sobre esa nación por parte de Babilonia. Intercedía y le fue dada una gran revelación, que es hasta ahora, hasta nuestros tiempos, aún permanece la revelación, ¿verdad? Entonces, vemos que el libro de Daniel es un libro que nos permite ver esto que les quiero enseñar, ¿no? Acerca de que se levantó el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, ¿no? En el primer cielo para oponerse a Miguel, al arcángel Miguel, ¿verdad? Y a Gabriel, que le dio la revelación a Daniel, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos cómo arrebatar, ¿verdad? Porque siempre hay oposición, ¿verdad? Pero dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dentro de esos dones, yo que sé qué es lo que el Señor tiene para ti, qué paquete te tiene para ti, ¿verdad? Pero el que tú seas violento, el que tú arrebates, ya depende única y exclusivamente de ti, ¿no? Continuamos hasta el versículo 16, versículo 9, Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, estamos
estamos concatenando lo que está escrito en el libro de Jonás 1:17, Mateo 12, 39 y 40 y Mateo 16, 4. Lo recalca el apóstol Pablo, dice, versículo 9, Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Arrebatar, ¿no? Las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Entonces arrebatar las bendiciones. Entonces Cristo es autoridad, porque dice que a Él se le rinde autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, atención, ¿verdad? El don que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado es por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sea en los cielos, aquí en la tierra o debajo de la tierra, no hay límites para Dios, ¿no? En su cuerpo transformado, en su cuerpo de gloria, lo describe el libro del Apocalipsis 1, que es su cuerpo nuevo, un cuerpo de Dios que él tiene, como se revela, con ojos de fuego, llamas de fuego, pelo blanco, ¿verdad? Se describe sus pies como bronce bruñido, ¿verdad? Entonces, él no tiene límites, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En la tierra porque él vino y predicó, pues cumplió la palabra de Dios. Debajo de la tierra porque descendió a arrebatarle la llave de la muerte y del Hades, ¿no? Todo lo que el enemigo tenía en su posesión, ¿no? Sí, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tú estás siendo edificado a través de este mensaje. Tú vas a descubrir la forma de arrebatar por medio de la oración, una oración activa, ¿no? Clamar, una oración activa para poder empoderarte y poder arrebatar tu bendición. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, esto que se te está dando viene del mismo trono de la gracia. La revelación, conforme el libro de Apocalipsis, lo describe el candelero, ¿no? Lo describe también el libro de Isaías, que le fue dado espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, ¿verdad? Espíritu de temor de Jehová. Entonces, todo esto representa el candelero, ¿no? Los 7 brazos que tiene, conforme el libro de Apocalipsis. Cuando se refiere al candelero significa esto, ¿no? Al nivel de conocimiento que tú alcances, ¿no? Dice el Señor en muchas partes, dice, quitaré tu candelero de tu lugar si tú no tomas atención. Se refiere al conocimiento que lo estás obteniendo gratuitamente a través de este canal de YouTube y este tu servidor, el siervo vigilante. Mi nombre es Giovanni Peralta, agradezco tu oración. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es la razón de ser de este ministerio, que alcances un nivel de conocimiento, una estatura, que crezcas en el poder del Espíritu de Dios y que llegues a esa dimensión mayor, a ese cuerpo, a ese varón perfecto, ¿verdad? La medida de la estatura, que crezca, ¿verdad? Es muy difícil saber tantear. Los profesionales en la educación saben a qué me refiero, saber qué sabe el estudiante, ¿no? Valga la redundancia. Cómo uno interpreta, cómo viene un estudiante a un nivel de una enseñanza. Un alumno puede ser de un colegio fiscal, puede ser un alumno que no sabe leer ni escribir, no sabe las tablas de multiplicar. Cuando tú le vas a enseñar algo, me refiero a los maestros, en el ámbito educativo, tú tienes que tantear qué sabe el estudiante para en base a eso poder adecuar la educación que tú le vas a dar, ¿verdad? Entonces, asimismo, es difícil tantear qué sabes de las Escrituras, pero bendito sea Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, me da este tema, este refrigerio para tu vida, para tu alma, para que tú sepas, desempeñas una oración activa, un clamor, ¿no? Y puedas arrebatar tu bendición, ¿verdad? Ya lo he explicado al comienzo de este mensaje, de este reel, que una oración pasiva, no digo que no sea poderosa, el Señor escucha, los ángeles reciben las oraciones y las llevan a la presencia de Dios, pero cuando dice la palabra, clama a mí, se refiere a una oración activa, a un clamor, a una desesperación, ¿verdad? En un momento de desesperación que tú quieras y gritas, clama, entonces el Señor, al momento que tú lo invocas con clamor, el Señor desciende en ese momento, ¿no? Porque Él está atento, su oído, ¿no? Al clamor de sus pequeños, ¿verdad? Entonces vas a ver cómo se manifiesta la gloria de Dios, cómo vas a arrebatar tu bendición
Cualquiera que está afuera, eso no es de mi incumbencia. Yo no estoy aquí para indagar lo que Dios te quiera dar, eso lo desconozco y no tengo ningún afán, ningún interés en lo que Dios quiera darte, ¿verdad? Pero si te trae esta enseñanza es para que alcances esa estatura, ¿verdad? El nivel de conocimiento a un varón perfecto y puedas alcanzar esa plenitud que Cristo quiere darte, ¿verdad? Versículo 14. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, mucho cuidado con lo que tú recibes, ¿no? Recibe por parte de este tu servidor alimento sólido, alimento que no está adulterado, la parte de las escrituras, para que tú alcances, por medio de este alimento espiritual, alcances una estatura, ¿verdad? Esto lo hago desde hace ya 2 años, bendito sea Dios y gracias por abrirme puerta, gracias por las oraciones de ustedes, mis hermanos en Cristo, para que Dios les pueda abrir puerta a una dimensión nueva, ¿verdad? A una dimensión mayor en donde puedan, por medio de Cristo mismo, que es el que se abre como puerta espiritual, puedas hallar verdes pastos, ¿no? Como dice el libro de Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Entonces Él se abre como puerta dimensional para tú como oveja comas los verdes pastos, como dice la Escritura, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Esto es de manera especial, ¿no? A los que son constituidos como reyes, sacerdotes o empresarios, unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Entonces, tú no puedes llegar a tener a una dimensión mayor si no estás por medio de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo el Salmo 23 es un salmo muy bonito, que debe de ser escudriñado, ¿no? Para que tú sepas cómo Dios, Jesucristo mismo, se abre como puerta dimensional, ¿no? Y los distintos ámbitos en los cuales te puedes desempeñar. El Salmo 23 es un libro un capítulo de la Biblia muy profundo, contiene grandes misterios de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es en Cristo. Estamos en el versículo 15 en el libro de Efesios capítulo 4. Versículo 16, ¿no? Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, la actividad que tú desempeñes, el desarrollo de tu ministerio, lo que Dios te haya dado el don, es parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la coyuntura espiritual, ¿verdad? Y ahí está el desarrollo del cuerpo de Cristo, ¿no? Cómo Dios quiere que alcances tu bendición. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice como título, dice, andad como hijos de luz, ¿no? Entonces, ese favor que tenía Adán, ese brillo que tenía Adán, ahora, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos ese resplandor. Por eso Satanás nos hace la guerra, ¿no? Jesucristo es la luz de los hombres, lo dice el libro de Juan, ¿no? Él era el verbo, y el principio del verbo, y el verbo era Dios. El verbo es la luz, la palabra de Dios habitando en nuestra vida, ¿no? Es el mismo resplandor que tenía Adán, nos fue devuelto por medio de Jesucristo. Nosotros, sin ser hebreos, sin ser descendientes, genealógicamente hablando, somos de los gentiles, pero por medio del Espíritu Santo, por medio del sacrificio de Cristo, somos descendientes de Adán, ¿verdad? Porque fue dada la promesa, ¿no? Le dice, al referirse Jehová, Dios Padre, le dice a Abraham, haré tu descendencia como las estrellas, si la puedes contar. Entonces, ese resplandor nos identifica como hijos de Dios. Resplandecemos, vemos los cuerpos celestes, ¿no? El sol, la luna, las estrellas gobiernan por medio de su resplandor, ¿verdad? Entonces, es allí donde sabemos que habita el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Habita Cristo en nuestro ser, ¿verdad? Sí. Entonces, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Dice la Escritura, estamos en Efesios capítulo 14, Efesios capítulo 5, perdón, versículos 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, no puedes estar toda tu vida en un estado pasivo de oración. Debes tener expectativas con una oración activa, un clamor, porque dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
para que habite la bendición de Dios, para que habite este resplandor, esto sobrenatural que Dios te quiere dar. Dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces vemos tinieblas alrededor de la tierra, ¿no? Pero nosotros tenemos el resplandor que nos da nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debe de haber un clamor por parte de una forma activa, ¿no? Te voy a conversar en este bloque como parte de mi experiencia de vida, lo que yo viví, lo que me ocurrió. eh, Siempre he predicado acerca de los desplazamientos cuánticos por medio del Espíritu. Una vez estuve en una casa de oración en la cual me congregaba antes con una pastora que intercedió por mí. En uno de esos instantes el Espíritu de Dios me permitió ir a una dimensión diferente, ¿no? Me permitió ir al Hades por medio del Espíritu, claro está, para deshacer por medio de una administración individual, por medio del Espíritu Santo. La pastora estaba haciendo liberación conmigo y me sorprendió que el Señor a través del Espíritu Santo me reveló que me habían hecho una brujería, un trabajo, ¿no? Un cofre que estaba en el infierno, en el Hades. Entonces a través del Espíritu me llevó por medio de la oración, de la administración de esta pastora, de este sacerdote del Señor, servidor de Cristo, hubo un desplazamiento cuántico. Entonces el Señor me daba la guía, el Espíritu Santo me daba la guía de lo que tenía que hacer, ¿no? Por medio de este desplazamiento cuántico me permitió ir al infierno y me facultó con unos guantes azules para que yo pueda coger ese cofre y quitarlo del lugar en donde estaba, porque este cofre era un trabajo para que ya yo esté muerto. Sin embargo, la misericordia de Dios, la revelación por medio de su Espíritu Santo me permitió tomar este cofre y deshacer esa obra del maligno, no a mí. O sea, no es porque yo tenga el poder del Espíritu Santo me permitió la facultad, me hizo un desplazamiento cuántico que ya lo he predicado en videos anteriores a lo largo de estos 2 años, un desplazamiento a una dimensión diferente, ¿verdad? Entonces me llevó al infierno y me dio unos guantes azules para poder tomar ese cofre y deshacerlo, ¿no? Poder transportarlo de un lugar a otro y deshacer esa obra del maligno que había hecho una persona en mi contra, ¿no? Entonces tomé ese cofre donde estaba enterrado y fue deshecha esta obra, ¿no? Por medio de la administración de esta pastora, por medio de el Espíritu Santo, ¿no? La revelación del Espíritu Santo. Yo era inconsciente de lo que me estaba sucediendo, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? Pero era un trabajo que me habían hecho. Pero gracias a la misericordia de Dios, bendito sea Dios, Él es mi amo, Él es el dueño de todo lo que yo tenga, de todo lo que soy. Él me compró a precio de sangre, me permitió restablecerme en mi ministerio y te converso mi testimonio de vida, ¿no? Muchas veces hay personas que no quieren ver bien a los demás, ¿verdad? Cuanto más si tú prosperas, tener mucho cuidado, ¿no? Como ya lo dije en el episodio anterior, mucho cuidado con las malas amistades, ¿verdad? A veces tú no sabes con qué intención a una persona llamada amigo se te acerca, ¿no? Con intereses protervos sobre tu vida, mucho cuidado. Entonces a veces uno no sabe, ¿no? Desconoce, pero gracias a Dios me dio esta revelación, me hizo este desplazamiento cuántico y me permitió deshacer esa obra del maligno, ¿no? Entonces a esto se refiere, lo converso como testimonio de vida para que tú tengas un refuerzo, sepas que mis enseñanzas tienen peso. Bendito sea Dios, la gloria, la honra y la alabanza es para Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, que me permiten poderte llevar mi testimonio de vida, mi experiencia, ¿no? Para que tenga peso. Lo que tú ves, lo que hemos leído acerca de arrebatar tu bendición, cómo Jesucristo descendió al Hades para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Lo hemos visto con el ejemplo de Jonás, lo hemos visto como Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces hubo un desplazamiento cuántico que por misericordia el Señor me permitió experimentar, ¿verdad? En el Espíritu para poder deshacer esa obra maligna que había sobre mi vida. Entonces, hasta aquí este bloque hemos desarrollado los temas de formas de arrebatar tu bendición, las llaves del reino de los cielos, que sabemos que son ayuno, oración, vigilia, alabanza e intercesión, ¿verdad? Hemos visto acerca de Jacob y el ángel de Jehová, la experiencia cómo él arrebató su bendición por medio del clamor, una oración activa, clama a mí, dice la Escritura, ¿no? Y yo te responderé.
es decir, una oración activa, ¿no? Una oración pasiva, una oración en voz baja, una oración en tu corazón, cavilando, pero ahora el Señor llama a una oración activa, a un clamor, ¿verdad? Hemos visto acerca de la experiencia de Cristo y Satanás, cómo él experimentó un desplazamiento cuántico por medio de su espíritu, descendió al Hades, a arrebatar las llaves de la muerte, de la muerte y del Hades. Te he conversado mi testimonio de vida, ¿verdad? Por eso mi enseñanza tiene peso. Te converso mi experiencia, mi testimonio, para que tu fe crezca, ¿verdad? Para que tú sepas que tú tienes un Dios que te puede llevar en cualquier momento a una dimensión diferente, ¿verdad? Sea el reino de los cielos, sea el infierno, lo que sea, para deshacer las obras del maligno, ¿verdad? Él nos ha dado autoridad y poder. Vamos a seguir leyendo acerca de las escrituras, a continuar desarrollando este tema importante acerca de formas de arrebatar tu bendición. Dice la escritura, acompáñame al libro de Mateo capítulo 11 versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se refería a Jesucristo, ¿no? En Mateo capítulo 11 versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo tú vas a arrebatar? Sabes que tienes que hacer una oración activa, ¿verdad? Arrebatar, un clamor, gritar. Entonces ahí el Señor se presenta mediante que tú lo invoques, ¿verdad? Dependiendo, ¿no?, el propósito que tú tengas, ¿no? Conforme sea el propósito de Dios que esté alineado, el Señor va a intervenir en esa situación, ¿verdad? Se va a presentar al instante. Vámonos al libro de Mateo capítulo 12 versículos 28 al 29. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, la autoridad y poder, el dedo de Dios le fue dado a Jesucristo. Por el dedo de Dios, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces él tenía el Espíritu Santo. Entonces él echaba fuera a los demonios y lo obedecían porque tenía el Espíritu Santo, ¿no? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es la forma como tú debes arrebatar, ¿no? Arrebatar con violencia, a través de una oración activa, un clamor. Dice, porque ¿cómo puede... estamos en Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces se refiere a Satanás, ¿no? Lo experimentó Cristo, como lo hemos visto en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40, Mateo 16, 4, como nos habla el apóstol Pablo, nos recomienda en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 a 16, de guardar la unidad en el Espíritu. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16, estamos viendo cómo atar al enemigo, ¿no? Está escrito, cuando tú ores, hagas una oración activa, cita las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, ¿no? En tu oración activa, en tu clamor, cita las Escrituras. Está escrito, está, así como Jesucristo contendió con Satanás en el desierto, Satanás sabía las Escrituras y en todo momento con las Escrituras le habló para que Jesucristo haga las cosas. Pero el mismo Hijo de Dios ya sabía las Escrituras, tenía el conocimiento y pudo rebatir con la palabra, pudo rebatir las acechanzas del maligno, ¿verdad? Dice, para que rompe el ayuno y se convierte esta piedra en pan. Entonces, Dios tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo así, ¿verdad? Le dice, échate del pináculo del templo, lo llevó a un desplazamiento cuántico, ¿no? No había escalera en ese entonces, por medio del Espíritu, de un momento a otro estabas en un lugar diferente, ¿no? Lo llevó para que se suicide. Pero ¿qué dice? A tus ángeles mandarás, le dice Satanás, ¿no? Para que tu pie no tropiece en piedra. Pero entonces Jesucristo le dijo que no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces con la palabra, escrito está, ¿no? En todo momento, así con tu oración activa, tú debes decir, escrito está. ¿En dónde está? En Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Atando al hombre fuerte, ¿no? Estás aprendiendo cómo arrebatar tu bendición, para que tú puedas, porque Satanás se apropia de las bendiciones que tú tienes. Ya Dios ya lo soltó en el reino de los cielos, pero tú te debes de arrebatar, no solamente en los cielos, debes de arrebatar. A veces que el enemigo, por cualquier equivocación que uno comete, a veces el enemigo retiene nuestras bendiciones, ¿verdad? Las tiene retenidas, ¿verdad? Hay oposición, entonces hay que atar al hombre fuerte. ¿En dónde está escrito? En Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. ¿No?
estás aprendiendo cómo atar al hombre fuerte para poder saquear sus bienes. Yo te conversé mi experiencia de vida en el bloque anterior acerca de mi testimonio de cómo el Señor me permitió mediante desplazamiento cuántico, primero atando al diablo, lógicamente por la administración de la servidora de Dios, ¿no? Me permitió este desplazamiento para poder intervenir y poder tomar esa caja, ese trabajo de muerte que me habían hecho con unos guantes azules que me dio el Señor para poderlo transportar de un lugar a otro, ¿verdad? A esto se refiere lo que estoy interviniendo por medio de las Sagradas Escrituras. Está en Mateo capítulo 12 versículos 28 y 29. Entonces, por el Espíritu de Dios nos es permitido tener estos desplazamientos cuánticos, ¿verdad? Poder entrar en casa del hombre fuerte y poder arrebatar, ¿no?, lo que Él tiene de nosotros. Ahora acompáñame al libro de Marcos capítulo 3 versículos 23 y 27, 23 al 27. Dice: y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo dándole las enseñanzas a sus discípulos, ¿no? Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Como lo decía en el bloque anterior, ¿no? Vimos cómo Jesucristo ató al hombre fuerte, ató a Satanás y pudo predicar en el infierno. Lo vimos en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 39 y 40, lo vimos en Mateo capítulo 16 versículo 4. Vimos cómo el apóstol Pablo llama a la unidad, ¿verdad? Como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 3 versículos 23 al 27, llama en todo momento a la unidad. Porque si hay división en las iglesias, si hay división en el cuerpo de Cristo, no hay lugar para que tú puedas entrar a una nueva dimensión, ¿no? Lo vimos la recomendación del apóstol Pablo en el bloque anterior, en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16, la unidad en el Espíritu. Efesios capítulo 5 versículos 14 y 16. Entonces estamos concatenando, corroborando las enseñanzas de Jesucristo cuando estuvo en su cuerpo aquí en esta tierra, en la nación de Israel. Estamos corroborando lo que Él enseñó con lo que está escrito también en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16, la unidad en el Espíritu. Entonces, si está dividido el cuerpo de Cristo, si hay división en la iglesia, si hay división, no puede permanecer el reino, ¿verdad? No puedes llegar a esa dimensión espiritual y tomar tu bendición, no puedes arrebatarla. Tiene que primeramente haber un orden, ¿no? Entonces, si tú estás en un orden de Dios, en la unidad en el Espíritu, entonces tú puedes acceder por medio del clamor colectivo, por medio de una oración activa, de un clamor, que es gritar, ¿no?, para pedir que Dios, invocándolo, Dios se presente, Dios pueda hacer un milagro, una sanidad, pueda hacer señales, prodigios, conforme a su voluntad, ¿no? Que los propósitos que tienes se alinean con el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, volvemos a leer Marcos capítulo 3 versículos 23 al 27. Y habiendo los llamados les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de hombres fuertes y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Es decir, se guarda un lineamiento, ¿no? Se guarda un orden, ¿no? Entonces se guarda la unidad en el Espíritu, ¿no? Se guarda a través de la santidad, a través del clamor, una oración activa. Entonces se puede haber este desplazamiento cuántico, ¿verdad? Este traslado del Espíritu de Dios que te permita atar al hombre fuerte y poder saquear los bienes que te tienen retenido, ¿no? Vámonos al libro de Lucas capítulo 11 versículos 20 al 22. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, se refiere a la autoridad que le daba el Espíritu Santo a Jesucristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, Satanás, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, es decir, Jesucristo, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces tú estás entrando al conocimiento de una oración activa, un
clamor para poder arrebatar el botín. El botín no es otra cosa que las bendiciones retenidas que te tiene Satanás, ¿no? Algo que ya está soltado, la palabra Dios ya te lo profetizó, ya te lo dio hace X cantidad de tiempo y no llega porque está retenido por el enemigo a causa de que tú, sea el motivo que sea, no estoy para juicio, pero si no estás en comunión con tu prójimo, si no guardas las escrituras, la unidad en el espíritu, no puedes ir a esa nueva dimensión, a lo que ya Dios te prometió, ¿no? Por medio de un instrumento, de una profecía que Dios te haya dado. No puedes. Tú puedes pedir, ¿no? Como siempre te lo he venido repitiendo a lo largo de estos 2 años. Estás en una nueva dimensión, estamos a un nuevo nivel. Tú puedes, mi recomendación, como el apóstol Pablo lo dice en las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo, anota lo que el Señor te profetiza para que tenga cumplimiento en el tiempo de Dios, ¿verdad? Claro está, pero tú tienes que hacerle un recordatorio en tus oraciones diarias. Señor, tú me lo prometiste con fecha tal, a través de tal instrumento, tú me prometiste. Entonces tú le repites en tu oración activa cómo arrebatar tu bendición. Pero lógicamente hay que guardar los lineamientos, ¿no? Estar en comunión con tu prójimo, en el vínculo de paz, porque tú eres parte de esos ligamentos, ¿no? Que le dan crecimiento al cuerpo de Cristo. Y así tu poder saquear al hombre fuerte, saquear sus bienes atándolo, ¿no? Porque tú tienes autoridad. Pero si está dividida la casa, si estás dividido con tu prójimo, ¿cómo vas tú a tener la autoridad para poder hacer entrar a esta nueva dimensión? Es imposible, ¿no? Por más que hagas un clamor, una oración activa. Entonces hay que guardarse en los lineamientos que Dios pone, ¿verdad? Vámonos al libro de Mateo capítulo 24 versículo 43. Dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto se refiere al arrebatamiento, pero al arrebatamiento que viene de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de guardarnos en santidad, en oración, permanecer con que el Espíritu de Dios esté en nosotros, ¿no? Para poder, porque el Señor se dice que Él se va a hacer como ladrón, ¿no? Como ladrón en la noche, ¿verdad? El momento del rapto nosotros no lo sabemos, dice la Escritura, 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado, 2 estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, ¿no? Esto se refiere al ámbito del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Dice, porque estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otro versículo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estás en tinieblas porque tienes el resplandor del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tienes el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo resplandece en tu cuerpo, por eso Satanás te hace la guerra. Las tinieblas vemos en el mundo, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero sobre ti amanecerá Jehová, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Entonces se cumple las Sagradas Escrituras, que nosotros guardamos ese resplandor, ¿verdad? Tinieblas cubrirán la tierra, dice la Escritura, pero sobre ti amanecerá Jehová, ¿no? Es decir, que su resplandor, su cuerpo de gloria, también nosotros tenemos, lo compartimos, ¿verdad? Dice, Él es todo, en todos y en todo, ¿no? Es decir, que habita en nosotros, ¿no? Él se pertenece a sí mismo, nosotros le pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? Y tenemos esa garantía, esa arra del Espíritu, que tenemos ese resplandor de gloria por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Tenemos las garantías que son las arras del Espíritu de Dios. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? Entonces el propósito de Dios, el arrebatamiento de la iglesia, es para que no experimente la destrucción que viene sobre el planeta, ¿no? Para poder poner cielo nuevo y tierra nueva, conforme lo dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Guardarnos en él, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hemos leído Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, que es uno de los mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. Perdón. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela la vigilia
y guarda sus ropas, las vestiduras, el ayuno, intercesión, vigilia, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿no? Entonces, en las bodas del Cordero, si no estamos vestidos para la ocasión, vamos a ser desechados y conforme lo dice la Escritura, seremos desechados a las tinieblas de afuera, ¿no? Hemos leído las Escrituras, hemos visto varios bloques, hemos experimentado este tema muy interesante, esta revelación por parte del Señor de las formas de arrebatar tu bendición, que no es más que una oración activa, guardando los lineamientos de Dios, como lo hemos visto, las experiencias que hemos visto acerca de Jacob y el ángel de Jehová, Cristo y Satanás. Recomiendo siempre tus oraciones en la madrugada, ¿no? Arrebata tu bendición, haz un clamor, ¿verdad? Una oración activa. No puedo sin antes despedirme, no puedo despedirme sin hacer una oración, ¿verdad? Te pido que unas tu fe con la mía y vamos a atar al hombre fuerte y arrebatar el botín. Padre que estás en los cielos, oramos, Padre, con una oración activa, Señor, uniendo mi fe con el que está, Padre, en esta pantalla que me puede observar, mi Dios. Ahí, Padre, entrando, Padre, a la dimensión del Espíritu, mi Dios, a este desplazamiento cuántico, me has permitido tener una experiencia de vida, Señor. Y mi enseñanza tiene peso, Padre, por las experiencias, mi testimonio de vida que he dado, Señor. Oro, Padre, porque intercedas, uniendo mi fe con la persona que está del otro lado, Padre. Desconozco quién es, Padre, pero oro para que tú puedas, Padre, mi Dios mío, llevarlo a nuevas dimensiones, Señor. Uno mi fe con Él, para que tú puedas darle, mi Dios, conforme esté escrito en tu palabra, Señor, las arras del Espíritu Santo, si tiene su ministerio, si tiene dones, si tiene una profesión, en lo que sea que se desenvuelva, Padre, oro en tu poderoso nombre, atando al hombre fuerte primero, conforme está escrito en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 27, escrito está, nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte si no lo ata antes, solo así podrá saquear sus bienes. Libro de Lucas 11, 21 y 22, mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está los bienes que posee, pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, es decir, Cristo, le ata y solo así podrá saquear sus bienes. Declaro por el poder de tu palabra, sea atado el hombre fuerte, atado, reprendido, engrilletado y lanzado al infierno. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas, no tiene parte ni suerte en nuestras bendiciones y arrebatamos nuestras bendiciones que tú tienes para nosotros. Las arrebatamos en el nombre poderoso de Jesús, citando las Escrituras, libro de Marcos capítulo 3 versículo 27, escrito está, libro de Lucas capítulo 11 versículos 22 y 23, está escrito en tu palabra. Nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte si no lo ata antes, solo así podrá saquear su vida. Declaramos al hombre fuerte atado y arrebatamos el botín, Señor. Todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros nos sean devueltas por el poder de tu palabra. Oro por la audiencia, Padre, por las personas que están del otro lado, puedan desarrollar una oración activa. He conversado mi testimonio de vida e intercedo por ellos para que puedan alcanzar una dimensión mayor. Ábrete como puerta espiritual conforme está escrito el libro de Salmos capítulo 23 para que puedan hallar verdes pastos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos orado, hemos aprendido cómo hacer una oración activa, las formas de arrebatar tu bendición. Lo recomiendo hacerlo en las madrugadas, conforme lo dice la Sagrada Escritura, la experiencia de Jacob y el ángel de Jehová antes que sea el amanecer. De mi parte no te canso más, te bendigo en Cristo, sea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Queda por parte de ti el hacer una oración activa. Has aprendido cómo atar al hombre fuerte y cómo saquear su casa, ¿no? Te he enseñado por medio de distintos bloques, a través de las Escrituras, cómo hemos hecho una pausa del estudio bíblico, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, porque este es un refrigerio. Esto es levantado por parte de Dios, este ministerio, el siervo vigilante, y Él hace lo que quiere. Él es nuestro amo. Si Él me da este tema, tengo que explicarlo. Tengo la obligación de llevarte el tema a tiempo, ¿no? Como dice la Escritura, la palabra de Dios, cuán poderosa es cuando es llegada a tiempo, ¿verdad? Espero haya llegado a tiempo a tu vida este mensaje, espero lo puedas poner por obra, espero que experimentes nuevas dimensiones en el poder del Espíritu de Dios, espero que tengas tus dones, tu ministerio o lo que Dios te quiera añadir, ¿verdad? Te he conversado mi testimonio de vida, espero esto sea de crecimiento espiritual, alcance la estatura de la plenitud del cuerpo de Cristo. No te canso más, agradezco tus oraciones, será hasta un próximo video, que Dios te bendiga.